Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, soy Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades, los chismes más jugosos y por supuesto, las últimas tendencias. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, bienvenidos de nuevo. Me encanta tenerlos aquí conmigo. Hoy tengo algo realmente impactante que compartir con ustedes. Algo que honestamente me dejó boquiabierta cuando lo descubrí. Y sé que a ustedes también los va a sorprender. Estamos hablando de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Demet, como muchos saben, ha cautivado nuestros corazones con sus interpretaciones en series como Erkencikus o Habitación 309. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una figura admirada en todo el mundo. Pero hoy, no vamos a hablar de sus proyectos profesionales. No. Vamos a hablar de algo mucho más personal, mucho más íntimo. Algo que hasta ahora se mantenía en el más absoluto secreto. Hace unos días, recibí una información de una fuente muy confiable. Una fuente que, créanme, tiene acceso a información privilegiada. Y esta fuente me reveló algo realmente increíble. Algo relacionado con la salud de Demet Özdemir. Algo que, al parecer, solo conocían sus familiares más cercanos y su equipo médico. Y sí, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, esta información proviene directamente de un médico que ha tratado a Demet. Un médico que por razones obvias prefiere mantenerse en el anonimato, pero que considera que es importante que sus fans conozcan la verdad. Antes de continuar, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades y las noticias de última hora, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué opinan de todo esto. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este bombazo. Prepárense porque lo que van a escuchar es realmente impactante. La información que recibí del médico de Demet Özdemir revela que la actriz ha estado luchando en secreto contra una condición médica desde hace varios años. Una condición que, según me contó el médico, ha requerido tratamiento constante y ha afectado significativamente su vida personal y profesional. Al principio me resistí a creerlo. Demet siempre se ha mostrado como una persona fuerte, alegre y llena de energía. ¿Cómo podía ser posible que estuviera lidiando con un problema de salud tan serio sin que nadie lo supiera? Pero a medida que el médico me proporcionaba más detalles, más pruebas, me di cuenta de que esto era real. Que Demet, detrás de esa sonrisa radiante que vemos en las alfombras rojas y en las redes sociales, ha estado librando una batalla silenciosa. El médico me explicó que Demet padece de una forma poco común de migraña vestibular crónica. Esta condición, como me explicó, provoca episodios de vértigo intenso, mareos, problemas de equilibrio y náuseas. Imagínense lo difícil que debe ser para una actriz, que necesita estar en perfecto estado físico y mental para poder trabajar, lidiar con estos síntomas de forma recurrente. El médico también me contó que los primeros síntomas de esta condición aparecieron hace unos 5 años, durante el rodaje de una de sus primeras series importantes, un proyecto menos conocido antes de su explosión con Erkencikus. Al principio, Demet pensó que se trataba de cansancio o estrés. Estaba trabajando largas horas aprendiendo guiones, viajando para promociones y, como cualquier joven estrella en ascenso, tratando de equilibrar su vida personal con las crecientes demandas de su carrera. Los dolores de cabeza eran esporádicos al principio, acompañados de una sensación ocasional de inestabilidad, pero nada que le impidiera cumplir con sus compromisos. Pero los síntomas persistieron y empeoraron con el tiempo. Lo que inicialmente eran dolores de cabeza leves, se convirtieron en migrañas debilitantes. La sensación de inestabilidad se intensificó, dificultando incluso las tareas más simples como caminar en línea recta o concentrarse en una conversación. Las náuseas se volvieron una constante, afectando su apetito y su energía. Demet comenzó a faltar a ensayos, a cancelar citas y a aislarse de sus amigos y familiares. Después de consultar a varios especialistas, incluyendo neurólogos y otorrinolaringólogos, finalmente recibió el diagnóstico correcto. Fue un alivio tener un nombre para lo que estaba experimentando,
pero la realidad del diagnóstico fue devastadora. La migraña vestibular crónica es una condición compleja y poco comprendida, con síntomas fluctuantes y un tratamiento desafiante. Y aunque al principio fue un shock, Demet decidió enfrentar la situación con valentía y determinación. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba decidida a no dejar que la enfermedad definiera su vida. Comenzó un tratamiento multidisciplinario que incluye medicamentos, terapia física, cambios en su dieta y técnicas de relajación. El régimen de medicamentos era complejo y requería un ajuste constante para encontrar la combinación correcta que controlara los síntomas con el menor número de efectos secundarios posible. La terapia física se enfocaba en mejorar su equilibrio y coordinación a través de ejercicios específicos diseñados para fortalecer los músculos del cuello y los ojos. El cambio en la dieta implicaba evitar ciertos alimentos y bebidas que podían desencadenar las migrañas, como el queso curado, el chocolate y el alcohol. Las técnicas de relajación, como la meditación y el yoga, le ayudaban a reducir el estrés y la ansiedad, factores que también podían exacerbar sus síntomas. Pero el tratamiento no ha sido fácil. El médico me confesó que Demet ha tenido que lidiar con muchos efectos secundarios, como fatiga, cambios de humor e incluso problemas de memoria. Algunos medicamentos la dejaban exhausta, incapaz de concentrarse o recordar sus líneas. Otros afectaban su estado de ánimo, haciéndola irritable y propensa a la depresión. Los problemas de memoria eran particularmente preocupantes, ya que amenazaban su capacidad para aprender guiones y recordar coreografías. Además, la condición ha afectado su capacidad para trabajar a tiempo completo. Ha tenido que rechazar algunos proyectos interesantes porque no se sentía lo suficientemente bien para afrontarlos. Hubo ofertas para protagonizar grandes películas y series internacionales, pero tuvo que declinarlas por temor a no poder cumplir con las exigencias del rodaje. Perdió oportunidades de trabajar con algunos de los directores y actores más importantes de la industria, lo que fue una gran decepción para ella. El médico también me reveló que Demet ha sido muy reservada sobre su condición por varias razones. En primer lugar, no quería que la gente la viera como una víctima. Quería seguir siendo vista como una actriz talentosa y profesional, no como una persona enferma. Temía que si revelaba su enfermedad, la gente la juzgaría de manera diferente y la trataría con lástima. No quería que su enfermedad eclipsara sus logros y definiera su carrera. En segundo lugar, no quería preocupar a sus fans. Sabía que muchos de ellos se angustiarían al saber que estaba pasando por un momento difícil. No quería cargar a sus seguidores con sus problemas de salud. Prefería mantener una imagen positiva y alegre en público, para no decepcionar a aquellos que la admiraban y la apoyaban. Sin embargo, el médico considera que es importante que sus fans conozcan la verdad. Porque Demet es un ejemplo de fortaleza y perseverancia. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, nunca se ha rendido. Ha seguido trabajando duro, luchando por sus sueños y esforzándose por ser la mejor versión de sí misma. Su determinación para superar la adversidad es admirable y puede servir de inspiración para muchos. Además, el médico cree que al hablar abiertamente sobre su condición, Demet podría ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Podría inspirarlos a buscar ayuda, a no sentirse avergonzados y a luchar por su salud y bienestar. La migraña vestibular crónica es una condición poco conocida y a menudo mal diagnosticada. Al compartir su experiencia, Demet podría crear conciencia sobre la enfermedad y ayudar a otros a obtener el diagnóstico y el tratamiento que necesitan. Por supuesto, entiendo que esta información es muy delicada y que algunos podrían cuestionar la ética de revelarla. Pero creo que es importante que los fans de Demet sepan la verdad. Porque ella es una persona pública y su vida está bajo escrutinio constante. Y creo que es justo que se le juzgue por lo que es, una mujer fuerte, valiente y talentosa que ha superado muchos obstáculos. Ella ha elegido vivir su vida bajo los reflectores, y con ello viene una responsabilidad hacia sus fans. Además, creo que esta historia puede ser un mensaje de esperanza para muchas personas que están luchando contra enfermedades crónicas. Demet ha demostrado que es posible vivir una vida plena y exitosa a pesar de los desafíos de la salud. Su ejemplo puede inspirar a otros a no rendirse, a buscar apoyo y a encontrar maneras de adaptarse a su condición. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cómo está Demet ahora. Según el médico, su condición está controlada, pero requiere tratamiento continuo. Demet sigue trabajando duro, pero también se toma el tiempo necesario para descansar y cuidarse.
Ha aprendido a escuchar a su cuerpo y a priorizar su salud y bienestar. Ha encontrado un equilibrio entre su carrera y su salud, lo que le permite seguir trabajando en lo que ama sin comprometer su bienestar. LM. Édico también me contó que Demet ha encontrado un gran apoyo en su familia, sus amigos y su pareja, el también actor Kerem Yılmaz. Ellos han estado a su lado en todo momento brindándole amor, comprensión y apoyo incondicional. Su familia ha sido su roca, animándola a seguir adelante y brindándole el cuidado que necesita. Sus amigos han sido su escape, ofreciéndole momentos de diversión y distracción que le ayudan a olvidar sus problemas. Y hablando de su pareja, Kerem Yılmaz, el médico me reveló algo más. Algo que sinceramente me emocionó muchísimo. Resulta que Demet y Kerem están planeando casarse pronto. Sí, así como lo oyen. Demet está comprometida y planea casarse en una ceremonia íntima con sus seres queridos. La relación de Demet y Kerem ha sido un gran apoyo para ella durante su enfermedad. Kerem ha sido un compañero comprensivo y paciente, que la ha acompañado a las citas médicas, la ha animado a seguir su tratamiento y la ha ayudado a lidiar con los efectos secundarios de los medicamentos. Su amor y apoyo incondicional han sido fundamentales para que Demet pueda seguir adelante. El médico me dijo que Demet está muy ilusionada con este nuevo capítulo de su vida. Está feliz de haber encontrado el amor verdadero y está ansiosa por construir una vida junto a Kerem. El matrimonio representa para ella un nuevo comienzo, una oportunidad de construir un futuro feliz y saludable junto a la persona que ama. La boda, según me contó el médico, será una ceremonia pequeña y privada, con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Demet quiere que sea un evento íntimo y significativo, donde pueda celebrar su amor con las personas que más la quieren. Ya están haciendo los preparativos, eligiendo el lugar, el vestido y la música. Demet está muy involucrada en cada detalle, asegurándose de que todo salga perfecto. Y esto, queridos amigos, es la historia que quería compartir con ustedes hoy. Una historia de lucha, superación, amor y esperanza. Una historia que demuestra que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias batallas que librar. Demet ha demostrado que la enfermedad no tiene que ser un obstáculo para la felicidad y el éxito. Su ejemplo es una inspiración para todos aquellos que luchan contra enfermedades crónicas. Es importante recordar que detrás de cada rostro famoso hay una persona real con sentimientos, miedos y desafíos. Y es importante tratar a estas personas con respeto y empatía. La fama no los hace inmunes al dolor o al sufrimiento. Al contrario, la presión constante de los medios y la atención pública pueden hacer que sea aún más difícil lidiar con los problemas personales. Demet Özdemir es una inspiración para muchos. Su talento, su belleza y su carisma son innegables. Pero lo que realmente la hace especial es su fortaleza y su valentía. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, nunca se ha rendido. Ha seguido luchando por sus sueños y esforzándose por ser la mejor versión de sí misma. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos admirar y emular. Su historia nos enseña que la perseverancia, la valentía y el apoyo de nuestros seres queridos pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello. Creo que es importante visibilizar las enfermedades crónicas y mostrar que es posible vivir una vida plena y exitosa a pesar de ellas. Al compartir la historia de Demet, espero haber contribuido a crear conciencia sobre la migraña vestibular crónica y a inspirar a otros a buscar ayuda y a no rendirse. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo lo que les he contado en este vídeo proviene de una fuente confiable, pero no deja de ser información de segunda mano. Por lo tanto, les pido que la tomen con cautela y que no la difundan como un hecho probado hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o su representante. Es importante recordar que la información sobre la salud de una persona es privada y debe ser tratada con respeto. Y recuerden, siempre es importante ser respetuosos y empáticos al hablar de la vida personal de los demás. La vida de las celebridades no es un juego. Son personas reales con sentimientos y emociones. Antes de juzgar o criticar, debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su vida. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Para resumir, hoy les he revelado información impactante sobre la salud de Demet Özdemir,
quien ha estado luchando en secreto contra una condición médica llamada migraña vestibular crónica durante varios años. También les he contado sobre su compromiso y planes de boda con Kerem Yılmaz. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto al hablar de la vida personal de las celebridades. Y hemos resaltado la fortaleza y el espíritu de lucha de Demet como inspiración para todos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis historias y compartir sus opiniones conmigo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Conocían esta condición médica? ¿Qué opinan de la valentía de Demet al enfrentar sus desafíos? Déjenme un comentario abajo con sus pensamientos. Me encanta leerlos. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a saber qué temas les interesan más. Y ahora sí, antes de irme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Cada like, comentario y suscripción me anima a seguir adelante y a ofrecerles contenido de calidad. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto información adicional, fotos y vídeos exclusivos. También pueden contactarme a través de mis redes sociales si tienen alguna pregunta o sugerencia. Me encanta interactuar con mis seguidores y conocer sus opiniones. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden siempre ser amables, respetuosos y empáticos con los demás. Hasta la próxima.